¿Qué pasaría si te dijera que existe una película donde el mayor rival no es el equipo contrario, sino los prejuicios de las personas? Una película donde el héroe no es el delantero que anota el gol del campeonato, sino el portero que lucha todos los días para demostrar que también merece estar en la cancha, porque hay partidos que se juegan frente a miles de aficionados y hay otros que se disputan en silencio, cuando el mundo entero parece decirte que nunca serás suficiente. La película de hoy no busca impresionarte con efectos especiales ni con un espectáculo deportivo lleno de goles imposibles. Busca algo mucho más difícil, hacerte mirar la vida desde los ojos que alguien que constantemente debe demostrar que su diferencia no define sus capacidades. Y créeme, cuando aparecen los créditos finales, probablemente recordarás mucho más a este personaje que el resultado del partido. Si disfrutas descubrir películas que emocionan, inspiran y dejan un mensaje que permanece mucho más tiempo después de terminarlas, suscríbete a Tiempo de Película. Aquí encontrarás recomendaciones sin spoilers para que siempre tengas algo extraordinario que ver. También deja tu like si te gusta este tipo de contenido y comparte este video con alguien que ame el cine o el fútbol, porque esta historia merece llegar a muchas personas. Él estaría bien orgulloso de ti, mi hijo. Cuando escuchamos película de fútbol, normalmente imaginamos lo mismo: el chico talentoso, el entrenador estricto, el partido decisivo y el gol de último minuto. Pero esta película toma un camino completamente distinto. Aquí el protagonista ni siquiera ocupa la posición que normalmente recibe toda la atención. No busca convertirse en el máximo goleador, no quiere ser la estrella que aparece en todos los periódicos. Su lugar está bajo los 3 postes, esperando, observando, calculando, porque mientras todos celebran al jugador que anota, pocas veces recordamos al que evita que todo se derrumbe. Y esa decisión cambia completamente la forma en que se desarrolla la historia. En lugar de construir una película sobre la gloria deportiva, construye una historia sobre la perseverancia, la paciencia y la confianza en uno mismo. Pero lo más interesante no es el fútbol, es la forma en que utiliza el deporte para hablar de algo mucho más profundo: la inclusión, la aceptación y el derecho que toda persona tiene a perseguir sus sueños sin ser definida únicamente por una condición o diagnóstico. Eso convierte a esta película en algo diferente, porque el balón termina siendo solamente una herramienta. Lo verdaderamente importante ocurre fuera del marcador. ¿Tuviste problema con alguien? Porque ahorita mismo voy y me lo cuelgo de los huevos. Aunque sigamos a un solo protagonista, resulta imposible no pensar en miles de niños y adolescentes que viven situaciones similares, personas que todos los días enfrentan miradas de duda, comentarios que parecen pequeños pero que terminan pesando demasiado, momentos donde otros deciden por ellos lo que supuestamente pueden o no pueden hacer. La película nunca intenta convertir esta situación en un discurso exagerado, al contrario, prefiere mostrar pequeñas acciones cotidianas, las palabras que duelen, los silencios, las oportunidades que nunca llegan, y esos detalles hacen que la historia se sienta mucho más cercana y humana, porque probablemente todos conocemos a alguien que alguna vez fue subestimado, o quizá nosotros mismos lo hemos vivido, y ahí es donde esta película comienza a conectar con el espectador de una manera muy especial. No importa si amas el fútbol, no importa si sabes cómo funciona una portería, lo importante es que entiendes perfectamente lo que significa querer demostrar algo al mundo, y eso convierte cada paso del protagonista en algo que resulta fácil de comprender y sentir. ¿Tú qué haces aquí, Martín el Cerebrín? Soy un gran portero. Voy a intentarlo como cualquier otro alumno. ¿Portero? ¿Y por eso traes estas cosas? Existe una frase muy conocida dentro del fútbol: los delanteros ganan partidos, los porteros ganan campeonatos, pero pocas películas se han detenido realmente a contar la historia de esta perspectiva. Aquí el guardameta representa mucho más que una posición dentro del campo. Representa a quienes trabajan en silencio, a quienes pocas veces reciben
reconocimiento, a quienes deben soportar una enorme presión sabiendo que un solo error puede cambiarlo todo. Y esa metáfora funciona sorprendentemente bien, porque también refleja la vida cotidiana. Muchas personas hacen esfuerzos enormes todos los días sin recibir aplausos, sin reconocimiento, sin titulares, simplemente siguen adelante y quizá por eso resulta tan sencillo empatizar con este personaje desde los primeros minutos, porque detrás del uniforme y de la portería existe un joven que únicamente quiere tener la oportunidad de demostrar quién es realmente. Pronto verán que eres un crack. Me han informado de tu condición. No quisiera exponerlo ni causarle ningún daño. Por lo pronto es uno rotundo. Buenas tardes. Hay películas que intentan conquistar al público con grandes efectos especiales, otras lo hacen con escenas espectaculares y después existen estas historias que conquistan desde algo mucho más sencillo, la humanidad, y eso es exactamente lo que ocurre aquí, porque detrás de cada entrenamiento, detrás de cada balón detenido y detrás de cada mirada, la incomprensión, existe un mensaje que termina siendo mucho más grande que el propio deporte. Uno de los mayores aciertos de esta película es que decidió contar la historia desde la perspectiva de un portero. Puede parecer un detalle sin importancia, pero no lo es. La mayoría de las películas deportivas convierten al delantero en el héroe, al que mete el gol, al que recibe los aplausos, al que aparece en las portadas. Aquí sucede exactamente lo contrario. El protagonista es quien casi nunca recibe reconocimiento, el que permanece solo, el que carga con la responsabilidad de todo el equipo, el que sabe que un solo error puede borrar 90 minutos de esfuerzo. Y esa metáfora funciona perfectamente con la vida del personaje principal, porque durante mucho tiempo también tuvo que defenderse completamente solo, no solamente dentro del campo, también fuera de él. Y esa idea convierte esta película en algo diferente. No intenta enseñar fútbol, utiliza el fútbol para hablar de aceptación, de inclusión, de autoestima y de la importancia de creer en alguien cuando nadie más lo hace. Usted sabe lo que es tener un sueño y sentir que tienes el talento para lograrlo y que por circunstancias que no dependen de mí no poder al menos intentarlo. Otro aspecto muy interesante es el enorme respeto con el que fue construido el personaje principal. En muchas producciones sobre autismo, los protagonistas terminan convirtiéndose en simples estereotipos. Aquí ocurre lo contrario. El personaje tiene personalidad, tiene virtudes, tiene errores, tiene frustraciones, tiene sentido del humor, tiene miedo, tiene sueños, y eso hace que el espectador deje de ver un diagnóstico para comenzar a ver una persona. Probablemente ese sea el mayor logro de toda la película. También llama la atención el trabajo realizado por Danilo Guardiola. Su interpretación transmite muchísima honestidad, nunca se siente exagerada, nunca parece forzada, y eso ayuda muchísimo a que conectemos emocionalmente con todo lo que vive el personaje. Es una actuación contenida, muy natural, y precisamente por eso funciona tan bien. Otro detalle que muchos aficionados al fútbol disfrutarán es la participación especial de figuras muy conocidas. Aparecen nombres como Jorge Campos, Raúl Jiménez, Jaime Lozano y Marco Fabián. Lejos de sentirse como simples cambios publicitarios, ayuda a darle autenticidad al universo deportivo donde se desarrolla la historia. Es un bonito detalle para quienes siguen el fútbol mexicano, pero incluso si no eres aficionado al deporte, esas participaciones nunca distraen del verdadero protagonista. También resulta interesante saber que parte del rodaje utilizó escenarios relacionados con el fútbol profesionalmente mexicano. Incluso algunas instalaciones deportivas reales ayudan a que todo tenga una sensación mucho más auténtica. Eso hace que el ambiente deportivo se sienta vivo, creíble y natural. Este es nuestro equipo para ganar el torneo. No me andes arrimando el chile, güey. Y aunque la estructura narrativa pueda parecer familiar, eso no necesariamente juega en contra, porque muchas veces las mejores historias no necesitan sorprender con giros imposibles, necesitan emocionar, y esta película entiende perfectamente esa diferencia. No busca impresionarte, busca tocarte, y cuando una película consigue eso, normalmente permanece mucho tiempo en la memoria. Quizá
algunos de los espectadores piensen que conocen perfectamente hacia dónde se dirige la historia, y probablemente tengan razón, pero curiosamente eso deja de importar, porque lo realmente importante nunca fue descubrir qué sucede, sino experimentar cómo sucede. Cada película, cada pequeño avance del protagonista termina teniendo mucho más peso emocional porque entendemos todo el camino que ha recorrido. Cada logro se siente ganado, cada sonrisa parece sincera y cada momento difícil recuerda una realidad que todavía miles de familias vivimos en una época donde constantemente hablamos de inclusión, pero muy pocas veces entendemos realmente lo que significa. Esta película intenta acercarnos a esa conversación desde un lugar muy humano, sin discursos exagerados, sin convertirte cada escena en una lección, simplemente mostrando una historia capaz de despertar empatía, y eso vale muchísimo. Lo más interesante es que probablemente cada espectador encuentra un mensaje diferente. Algunos hablarán sobre fútbol, otros sobre autismo, otros sobre bullying, otros sobre resiliencia, y algunos simplemente recordarán la importancia de creer en uno mismo. Eso demuestra que estamos frente a una película que consigue conectar con públicos muy distintos, y pocas producciones familiares logran algo así. El torneo empieza en 2 semanas. Martín es muy bueno, pero ustedes son malísimos. No estamos frente a la película deportiva más espectacular jamás realizada. Tampoco pretende reinventar el género. Lo que hace es mucho más complicado: conseguir que salgas del cine sintiéndote un poco mejor que cuando entraste. Y esa sensación vale muchísimo, porque al final las mejores películas no siempre son las más complejas. Muchas veces son las que consiguen recordarnos algo que habíamos olvidado. Que todos merecemos una oportunidad, que nadie debería ser definido únicamente por una condición, y que los sueños nunca deberían tener etiquetas. Portero. ¿A dónde vas con esa copa? Si estás buscando una película llena de acción constante, quizá esta no sea exactamente lo que esperas, pero si buscas una historia capaz de emocionarte, de inspirarte, de hacerte reflexionar y de recordar por qué el cine todavía puede cambiar la forma en que vemos a los demás, entonces esta película merece completamente una oportunidad. Es una producción familiar, emotiva, honesta y con un mensaje que difícilmente pierde vigencia. No importa si amas el fútbol, no importa si conoces poco sobre el trastorno del espectro autista, lo importante es dejarse llevar por una historia construida con mucho corazón. Y cuando llegues al final, probablemente descubrirás que el verdadero partido nunca ocurrió dentro de la cancha, sino dentro de cada persona que decidió creer en alguien cuando el resto ya había dejado de hacerlo. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que el cine necesita contar más historias como esta? ¿O prefieres las películas deportivas centradas únicamente en la competencia? Te leo en los comentarios. Si disfrutaste esta recomendación, regálame un me gusta, suscríbete a Tiempo de Película y activa la campana para seguir descubriendo películas y series que realmente valen la pena. Nos vemos muy pronto en un nuevo video. Hasta la próxima. Hey, ¿todo bien?